Distracciones no nos faltaban. Sin esperanza de ser recibida por el Papa a título de prima, la marquesa Mandriolino resolvió quemar su último cartucho. Enteramente dedicado a los preparativos de la fiesta, Orfeo se olvidaba de ella, y a medida que él más la olvidaba, más se obstinaba a ella en su propósito. La apertura de la puerta santa nos sorprendió en medio de esta crisis. La marquesa nos hizo saber que asistiría a la ceremonia e invitó a Jerónima a ir con ella. Deseaba sobre todo no ser vista sin dama de compañía. Jerónima no se sintió por eso menos halagada y aceptó. A mí se me había requerido para que ese mismo día condujera hasta San Pedro a un pequeño grupo de peregrinos franceses de cierta distinción, jóvenes todos, entre los cuales Portron du Plessis representaba un poco el papel de mentor, aunque sin rebajarse a los Sampietrini, para asegurarse buena ubicación. Acepté la misión. El ómnibus escarlata lució como nuevo después de la limpieza y Paulino se encasquetó la gorra dorada que yo no tenía derecho ni ganas de usar antes de mi examen, mucho menos en una iglesia donde no me habría quedado otro remedio que tenerla en las manos. Era menester que ocupáramos nuestros lugares desde temprano, por muy reservados que estuviesen. Me los habían asignado no lejos de la entrada, junto a una de esas famosas pilas sostenidas por ángeles, cuya estatura parece desde lejos la de un niño, y a medida que uno se acerca la de un gigante, detalle que permite al ojo burlado estimar más exactamente las increíbles dimensiones de la nave, pues, con excepción de los ángeles, todo está allí tan bien equilibrado y proporcionado con la medida humana que el hombre perdido en esa marmórea inmensidad no se siente pequeño ni abrumado, ni solo, sino que desde el primer momento se pasea por allí como por su casa. De ser necesario, durante el desfile del cortejo treparíamos sobre el zócalo de la pila y nos asiríamos al brazo y a la pleguería del personaje alado, cuyo vuelo nos elevaría por encima del océano de cabezas humanas. Apenas concluido el almuerzo, no fue gran faena llegar a nuestro observatorio, rodeado ya por una multitud compacta y parlanchina, aunque de todos modos muy elegante, de la que sobresalían periscopios. Un suizo al que unté las manos nos despejó con su alabarda el camino hasta el pie de nuestro ángel, que nos acogió bajo sus desplegadas alas, inmóviles desde hacía siglos, cuál habríamos de estarlo nosotros durante interminables horas. Nos apretujamos alrededor de ese verdadero ángel guardián, que nos cobijaba como polluelos, nos encadenaba como esclavos y nos acogía como huéspedes. Si con su ejemplo nos fortaleció en el ejercicio de la virtud de la paciencia, al anunciarnos las visiones celestiales que serían nuestra recompensa, toleró, sin embargo, con benevolencia algunos intermedios que rompieron la monotonía. Charlamos, bromeamos, iniciamos amistades. Los jóvenes franceses, confiados a mis buenos oficios, me consideraban con cierta desconfianza. Yo no era como ellos, un peregrino de importancia, ni respondía de antemano al tipo profesional del agente de turismo. Eran hijos de familia, dispuestos a disimular sus prejuicios con la desenvoltura y la afabilidad propia de su estirpe. Contemplaban a las mujeres con sonrisas fascinadas y levemente cínicas, pero había motivo para creer que una solícita mamá les había abotonado por la mañana sobre los puños viriles y blancos esos guantes de hilo negro que no se quitarían antes del fin de la ceremonia. Al poco rato se resolvieron a tratarme como un igual, con reticencia imperceptible que ocultaba lo por venir. Además, el acercamiento fue facilitado por Portron du Plessis, quien, mientras disertaba acerca de la arquitectura de la basílica, me tendió la mano con suma habilidad y compartió conmigo la oportunidad de lucirse. Su saber era, sin embargo, muy superior al mío, pero lo desmerecía con el empleo de una solemnidad monótona a la que él se creía obligado por el lugar, en tanto que éste comportaba un verdadero ejemplo de solemnidad sin afectación. En el fondo se sentía intimidado, cual si estuviera entre duquesas. Por otra parte, su éxito no era mayor cuando trataba con duquesas. No le concedían atención precisamente porque él suponía que hablaba como se debe hablar con las duquesas. Ellas al menos no se hubieran codeado disimuladamente como los jóvenes franceses, con quienes adoptaba un tono infantil y sentencioso al mismo tiempo. Concluía con guiños sus frases más serias, inclusive las más profundas. Al cabo de 10 minutos lo habían bautizado Norpois. En vez de ofenderse por ello, rió, cual si hubiera temido lo peor, y luego continuó hablando.
Cuando estaba a punto de decir algo interesante y original, y ello sucedía con frecuencia, todos callaban para seguir sus palabras. Los franceses comprenden al instante, pero Bertrand Duplessis insistía, confundido más que inspirado por el silencio que de repente lo rodeaba, y se trataba en su razonamiento hasta no quedarle otro remedio que salir del paso con un chiste de escuela normal o de Villa Medici, con una anécdota sobre tal papa o cual prelado al que llamaba ese sutil zorro de León XIII o ese mala lengua de Monseñor Duchesne. El hechizo estaba roto. Alguien decía, firmado, Norpois, y luego risas. Me entristecía que un hombre tan capaz se viera en aprietos por culpa de unos jovencitos mal educados y estropeara su vida por no corregirse ciertos defectos, más irritantes aún porque eran superficiales y en consecuencia invisibles solo para él. Era francamente un hombre encantador, solícito y abnegado, que se las ingeniaba para parecer siempre fastidioso o ridículo. También a él lo preocupaba mi examen. Me prestaba libros y con su optimismo fomentaba mi pereza. Todo lo contrario de Sir Craven, que con sus ideas pesimistas me estimulaba. Sin lugar a dudas, Bertrand Duplessis acabaría como conservador adscripto de un museo de provincia, luego de haber prestado importantes servicios y difundido por el mundo las olas de su jocosa erudición. No sin estremecerme comencé a meditar acerca de mi propio destino. No estaba ya de ningún modo en la edad en que se ambiciona nada más que el placer de vivir, aunque esa pasión sin porvenir desalojara todavía de mi corazón a todas las demás. Reflexiones de tal índole nacen espontáneamente en San Pedro, donde tan manifiesta y tan íntimamente concertadas están las vanidades, los espejismos, las trampas, la nada de la condición terrestre y su grandeza. Pero al principio ella permanece insensible a las miradas, pues derrocha y extrema la sobreabundancia de la más fastuosa y en apariencia más inútil ornamentación. En apariencia tan solo, ya que lo inútil es allí necesario para ilustrar esta verdad, que precisamente todo es inútil, excepto el unum necessarium, que el ojo del hombre busca en vano entre los prodigios de este mundo. Esos mármoles que parecen imitar al mármol, esas estatuas impetuosas, esos balaustres de oro, toda esa floreciente y excelsa fantasmagoría era propuesta como distracción para enseñar o no distraerse. Dado que poseen normas, los franceses aprenden rápidamente, pero comprenden poco y nada las excepciones. Mis compañeros apreciaban apenas el exceso y no advertían que el barroco delirante de San Pedro llegaba a la misma conclusión que el gótico descarnado de las abadías cistercienses. Censuraban la desabrida variedad de los colores, el brillo desmedido de los cobres, de los cortinajes, de los altares dispuestos por doquier como al azar, apostados hacia un flanco como lo estábamos. No distinguíamos sino mínima parte de aquel amasijo de riquezas, pero según perspectivas oblicuas era que aumentaban el desorden y los contrastes. Bertrand Duplessis, ducho en la materia, procuraba corregir las sumarias impresiones de los integrantes del grupo. Vuestro error está en juzgar como si se tratara de una iglesia. Abrid los ojos, esto no es una iglesia, es la gran escala de espectáculos, la gran sala de fiestas del catolicismo. Aquí solo se representan sagradas tragedias, pero es un teatro. Bonito teatro que ni butacas tiene, acotó uno de los jóvenes al tiempo que pateaba el enlosado cuyo frío comenzaba a entumecernos las piernas. Con todo, no se nos hacía largo el tiempo. Sin razón se imagina la espera como estado puramente pasivo. Mientras se espera, se cambia repetidas veces de ánimo, se adopta una actitud, se adopta otra, se participa en toda clase de hechos. Es como un vacío que la naturaleza se ingenia en llenar, provocando las fantasías más imprevistas. Ora el interés decae, ora se inflama con algún pensamiento que lo solicita de improviso, que lo ocupa por un instante y luego se desvanece. El sentido del tiempo se anula o varía. En toda espera más o menos larga hay estaciones, cambios de temperatura, tormentas, hermosos días que pasan, crepúsculos que se eternizan, vigilias plenas de desaliento, de arrebato. En el seno de una multitud tales fluctuaciones son más netas aún, más amplias y misteriosas. Las ondas del entusiasmo alternan con las ondas del fastidio, la luz juega con la sombra, fenómenos extraños se suceden como en la superficie de un mar infatigable.
Yo había esperado mucho en mi vida, en el ejército, en los campos de concentración, delante de las ventanillas y en ciudades inhóspitas, cuando vagaba la pesca del trabajo, y en Milán, cuando Enrico tenía que amañarse para conseguir nuestro sustento. Y jamás se me había ocurrido preguntarme por qué la importancia de un acto se magnificaba en relación con la espera que lo precede. En San Pedro descubrí que la iglesia usaba el método de aquellos sargentos que, para el desfile militar en cuyo transcurso habríamos de marchar bandera al viento, durante 5 minutos cerca del mediodía, detrás de la charanga, nos hacían formar filas con los pertrechos a nuestros pies desde las 6 de la mañana. Al obligarlo a dar la medida de su resistencia al tiempo, la espera aísla al hombre de las contingencias y lo prepara para algo así como un éxtasis sin el cual no acordaría a los símbolos ninguna significación. Ahora bien, sin símbolos, ¿qué sería un ejército o una religión? ¿Qué sería el hombre mismo? Lo que íbamos a ver era en sí menos que nada, un viejo emperejilado, cual ídolo bizantino, provisto de una herramienta de plata cuya utilidad hubiera negado cualquier albañil, simularía sin ensuciarse ni los dedos a batir una puerta previamente preparada, y que se habría derrumbado por sí misma al menor roce, a fin de dar paso a un cortejo seguramente menos indispensable para la vida cotidiana de la humanidad, pero quizás más para su destino permanente que el de los verdaderos albañiles, obreros y obreras que a esa misma hora, a pie o en bicicleta, saldrían de los astilleros, de los talleres, de las fábricas, de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Había un símbolo inmenso en ese simulacro en virtud del cual el Papa, desbaratador de murallas, renovaba con su martillo de plata el gesto bíblico de Josué derribando obstáculos y el rito romano del antiguo pontífex tendiendo puentes sobre los abismos. Era una señal sagrada, sin la cual la vida del mundo aún en los arrabales y en las fábricas habría sido aún más sombría, hostil, vacía de ilusiones, carentes de una esperanza alentadora y fundamental. Teníamos que merecer con la espera la promulgación del símbolo. Los relojes que mis vecinos consultaban a cada momento no nos prestaban ayuda alguna. El tiempo transcurría, por decirlo así, en un estado puro, indiferente a nuestras mediciones, o mejor aún, el gran navío en el que estábamos embarcados navegaba fuera del tiempo, sin obedecer más que el ritmo de su propio movimiento. Ese mismo ritmo nos envolvía, nos llevaba, latía en nuestras venas con las pulsaciones de la sangre y repercutía en la bóveda como el péndulo regulador de nuestras confundidas respiraciones. A ratos un murmullo recorría la multitud, a ratos una risa y a ratos un grito, y cuando la tarde empezó a declinar, fue atravesada por una onda de silencio tan absoluto que las palabras se nos murieron a flor de labios y tuvimos que contener el aliento de miedo a turbar el misterio desconocido que sentíamos cumplirse por sobre nuestras cabezas, como en esas asunciones en las que el corro de discípulos baja la cabeza y clava atónitas miradas en el sepulcro vacío, mientras en el registro superior la purísima alma de la Virgen es acogida por los ángeles en un cielo de gloria. La iglesia colmada no era ya un teatro, comenzaba a palidecer, tumba en sombras, merced a la cual la multitud cobraba de pronto conciencia de su angustia y de su vana enormidad, pero allá arriba, por lo más alto de las bóvedas y de las cúpulas había siempre una estela de luz que rozaba con su áureo reflejo el friso de una cornisa, la hoja de acanto de un capitel, algunas letras de una inscripción. Aquella claridad flotaba y se añadía a la albura cenital de los mármoles, lo mismo que un manto de lechosa neblina sentada al nivel de los glaciares absorbe y refleja con ellos las postreras luces del día que subtrae a los habitantes de las llanuras de tinieblas y de los valles de lágrimas. La espera nos subyugaba, se hacía insoportable, y la angustia señoreaba en nuestra alma. Solía lamentarme a menudo por no haber aprendido a pintar. En aquel momento lamenté no ser músico, pues sólo la música habría podido reflejar la intensidad del silencio vesperal que nos envolvía, demasiado vibrante para ser captado por el oído, e impreciso cual suspiro. Un clamor ascendía hacia los inaccesibles jirones de aquella claridad que, acurrucada en su sublime reducto, nos sumía en la penumbra y ya asediaba también, se erguía medrosa y desolada como paloma exhausta que, para morir, se aferra a los barrotes más altos de su jaula. De haberlo tenido a la mano, de haber tenido a mano lápiz y papel, habría intentado al menos fijar con la escritura la punzante emoción que nos dominaba sin agitarnos.